¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Los escépticos fueron los primeros relativistas de la historia humana. Escepticismo viene del griego skeptomai, que significa yo examino, o de escépticos, que significa pensamiento reflexivo. Por lo tanto, un escéptico es aquel que examina el todo y sus partes, pero con el vicio de prolongar su examen de manera indefinida, sin poder llegar a ninguna conclusión. Hay dos tipos de escepticismo, el absoluto y el relativo. Nos enfocaremos en este video a la filosofía antigua. Los primeros escépticos fueron los presocráticos, que por sus enseñanzas contradictorias abrieron el paso a las escuelas sofísticas. Los sofistas andaban de ciudad en ciudad, enseñando la sabiduría y el arte de la discusión. Pero muchas veces, al enfrentarse a otro sofista o a sus alumnos, emprendían discusiones sin sentido, y muchas veces, cuando se veían perdidos, llegaban a cambiar el tema y a llegar a discutir por discutir, por lo que la búsqueda de la certeza quedaba relegada en un segundo término. Así abrían una escuela entre sus alumnos en la que la verdad era subjetiva y relativa. Es muy conocida la frase de un sofista famoso llamado Protágoras, el cual decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, como a ti te parecen las cosas, así son. Dejando el paso abierto a la especulación sin sentido y convirtiendo la búsqueda de la certeza en un camino inútil. Los sofistas presumían que todo lo sabían. Es por eso que Sócrates, cuando discutía con ellos, tenía un método muy particular, pues él iba a escuchar de incógnito a los supuestos maestros de la sabiduría. Una vez que los sofistas exponían sus conclusiones, Sócrates comenzaba con su método a ponerles obstáculos intelectuales al sofista. Una vez que el maestro terminaba contradiciéndose, y cuando los exhibía y los convertía en el hazmerreír de sus alumnos, Sócrates los apartaba de con el supuesto maestro y comenzaba a enseñarles sin tanta soberbia, de manera abierta y familiar, utilizando con ellos su método mayéutica para que al final buscara entre todos la certeza tan esquiva. Y como dije antes, los sofistas predicaban que todo lo sabían. En cambio, cuando a Sócrates le preguntaban sobre su conocimiento, él simplemente mencionaba su conocida frase: solo sé que nada sé, liberándose así de la presión de sus enemigos que lo querían exhibir como un ignorante. Uno de los más notables sofistas fue Pirrón, del que se sabe poco, y no dejó nada en papel, por lo que se sabe de él es por los escritos de sus alumnos. Pirrón era un soldado de Alejandro Magno que llegó a combatir en las campañas de la India, llegando a conocer muchos pueblos por los que andaba, llegando a constatar, según él, que sobre un tema específico un pueblo variaba de otro, generando diferentes costumbres, llegando a la conclusión que como las apariencias engañan, es mejor no fiarse de nada. Uno de sus alumnos fue Timón de Filio, que dotó de un argumento más intelectual los postulados de su maestro. Diógenes Laercio escribió que Timón afirmaba: no debemos confiar ni en los sentidos ni en la razón, sino permanecer sin opinar, sin inclinarnos ni de un lado ni del otro, impasibles. No importa de qué se trate, diremos que no se puede ni afirmar ni negar, o que es preciso afirmar y negar al mismo tiempo, o bien, ni debe afirmarse ni negarse. Si estamos en esta disposición, alcanzaremos la afasia, es decir, silencio u olvido, y después la ataraxia, es decir, la impasibilidad. De este filósofo llamado Timón, Diógenes Laercio escribió: su vida estaba de acuerdo a sus teorías, no evitaba nada, no se precavía contra nada, lo soportaba todo, incluso ser atropellado por un carro, el caer en un precipicio o el ser mordido por los perros, pues no se fiaba en nada del testimonio de los sentidos, pero sus amigos o los que lo acompañaban trataban de protegerlo.
Después de Timón siguió Arcesilao, quien se hizo cargo de la Academia de Platón. Arcesilao tenía dos métodos de enseñanza. El primero, el poner en un mismo nivel los dos extremos de un mismo problema. Y el otro, el de refutar cualquier consideración planteada por alguno de sus alumnos. De manera que la clase se basaba en dar en contra a todo argumento, llegando al final a ningún lugar. Otro escéptico famoso fue Carneades, quien tomó la dirección de la Academia de Platón, de quien se cuenta en una ocasión fue a Roma a dar una conferencia sobre las diferentes concepciones que tenían Platón y Aristóteles sobre la justicia, tras cuya exposición pasaba a contradecir todo cuanto acababa de exponer. También Sexto Empírico afirmaba que ningún conocimiento es cierto, y que el sabio, o sea, el escéptico, debe abstenerse de formular ningún juicio definitivo sobre nada. Los escépticos plantearon 10 argumentos, expuestos por Enesidemo de Creta, en donde respaldaban su actitud y razones para dudar. De estos argumentos primero Dios se expondrán en otro video para analizarlos con más detalle. Su doctrina se basaba en 3 enseñanzas fundamentales. La primera, según ellos, es que no podemos comprender de ninguna manera cómo son las cosas, ni por la vía de los sentidos, ni por medio de la razón. Los sentidos nos los muestran tales como nos aparecen a nosotros, no como son. La razón se pronuncia por aquello que le parece más conveniente y por el hábito. La segunda enseñanza, según sus postulados, es que la realidad de las cosas es inaccesible para la mente humana, y es sabio quien, reconociendo la fatuidad de toda investigación, se abstiene de todo juicio. Y la tercera enseñanza, según los escépticos, es sobre la supresión de todo juicio, por el hecho de que toda cosa no se puede afirmar un predicado más bien que otro, y que por lo mismo todos deben ser para nosotros indiferentes. Resulta para el sabio la imperturbabilidad, o sea, la ataraxia, en el cual consiste la felicidad perfecta. Los escépticos presentaban varias contradicciones a sus postulados. La primera contradicción es que Pirrón llegó a los 65 años. Timón llegó a los 90 años. Arcesilao vivió hasta los 75 años. Y Carneades llegó a los 85 años. Así que para ser filósofos que decían que les daba lo mismo acariciar a un gato o que les mordiera un perro con rabia, o que era igual aventarse un barranco o caminar por un plácido camino hacia el ágora, o que les importaba poco, pues lo mismo les daba degustar una rica comida o tomar un poderoso veneno, pues fieles a sus principios escépticos, pues no, porque llegaron ancianos, así que de algo de orden manejaban en su vida, evitando los peligros y sosteniendo costumbres basadas en certezas que tuvieron que seguir para poder llegar a esa edad. Segunda contradicción. Dicen los escépticos que para la razón humana es imposible alcanzar la verdad de algo. Por lo tanto, es imposible hacer alguna afirmación absoluta de lo que sea. Pero si analizamos este argumento de los escépticos, hacen una afirmación absoluta, pues dicen que es imposible que alcancemos la certeza de algo. Al decir imposible, rompen con sus principios de duda absoluta, pues al afirmar algo, estos dejan de dudar, y por lo tanto su método queda obsoleto. Tercera contradicción. Los escépticos, para llegar a defender y afirmar que es imposible tener certeza de algo, utilizaron la razón para llegar a esa conclusión. Pero ellos dudan que por la razón podamos alcanzar la verdad. Así que por lo tanto caen en contradicción al hacer una afirmación basada en la razón. Cuarta contradicción. No es muy claro qué es la ataraxia en sí, pues si lo observamos con calma, surgen unas preguntas. ¿Cómo se puede vivir sin certeza de algo? ¿O cómo se puede avanzar sin tener un orden natural de las cosas? O también, ¿cómo se da sentido a la vida? Los escépticos antiguos nunca aclararon de manera absoluta cómo se puede ser feliz negando todo. Es complicado y no es muy preciso, y queda en evidencia cuando se aplica en la vida cotidiana. Pero también,
hay 3 hechos que los escépticos no pueden negar. El primero es su propia existencia, pues para dudar es preciso existir. El segundo es su propia conciencia, la cual les dice que dudan. Y la tercera es el principio de identidad o de contradicción, que les impide pensar que están en lo cierto, puesto que dudan. Así pues, la filosofía escéptica antigua carecía de medios para hacerla más humana y llevadera. El hecho de negar todo es el camino opuesto a la búsqueda de la verdad. Así que de entrada alguien puede decir que es escéptico, pero no puede decir que vive como un escéptico, pues tarde que temprano tendrá que elegir. Y en la elección está la afirmación, y con la afirmación se destruye la ataraxia. Hasta aquí este video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.